¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Bienvenidos. Antes de comenzar los invitamos a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. También los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos van a poder encontrar como Aprendiendo en menos de 15 minutos. Allí van a poder descargar infografías. Son totalmente gratis. Dicho lo anterior, entonces es momento de comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Investigación experimental, que es características, tipos y ejemplos. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer qué es y características de la investigación experimental. Además, vamos a identificar 3 tipos de investigación experimental. Y por último, al final de este video vamos a exponer 2 ejemplos de este tipo de investigación. Dicho lo anterior, entonces, es momento de comenzar. La investigación experimental es aquella que obtiene datos a través de la experimentación y los compara con variables constantes. Todo esto con la finalidad de determinar las causas y las consecuencias o efectos de los fenómenos de estudio. En tiempos actuales se valora mucho la cuestión de aplicar, podríamos decir en pocas palabras, que este tipo de investigación es una investigación aplicada, donde entonces el investigador tendrá la posibilidad de tener de primera mano pues algunos datos que le ayuden a explicar cuáles son los factores que determinan o cuáles son las consecuencias que puede tener, por ejemplo, algún fenómeno social o algún objeto de estudio. Un ejemplo común de investigación experimental lo constituyen las pruebas de sangre del laboratorio, sobre todo esto para determinar las causas del padecimiento de salud de un paciente. Lo que se hace allí, en pocas palabras, es comparar las variables constantes. Hay una situación cuando nosotros tenemos en nuestras manos el resultado de un estudio de laboratorio, pues nos van a mostrar cuál es el resultado, por ejemplo, de nuestra hemoglobina, por poner un ejemplo. Y ahí nos van a mostrar cuál es el rango en el que nosotros deberíamos tener, pues digamos, el resultado. Esas son las variables constantes, porque al final nos van a mostrar nuestros padecimientos, nuestro estado de salud, de acuerdo al resultado que va a tener digamos en este caso, nuestro estudio de sangre. Veamos algunas características de lo que es la investigación experimental. Existe, por ejemplo, en toda investigación experimental, variables dependientes y variables independientes. La finalidad ahí es lograr un contraste. Por supuesto que al final la variable dependiente pues va a ser utilizada para que en este caso el investigador, manipulando en este caso su variable independiente, pues podrá ver algunos cambios o contrastes. Y entonces en toda investigación experimental deberán aparecer siempre variables dependientes en principio y las variables independientes, que serán, pues digamos, inventadas por el investigador. En segundo término tenemos otra característica, que son las condiciones controladas, donde va a haber un estricto control sobre las variables, y acá se trata de encontrar qué factores inciden en el comportamiento del objeto de estudio. Entonces la característica acá es condiciones controladas. Y en tercer término, otra característica es la situación de la observación, que por supuesto será determinante para que a través de esta se puedan obtener datos. La investigación experimental se usa cuando no se dispone de información documental para explicar el objeto de estudio, o también cuando la información disponible debe verificarse. Y así nosotros tendríamos que estar dándonos cuenta, por supuesto, que la investigación experimental pues es aquella que se va a ejecutar, que se va a hacer cuando no existan estudios previos, cuando alguien no haya hecho esta situación de mostrar los resultados de algún fenómeno o de alguna situación. Y así entonces, si existe esta posibilidad,
pues vamos a tener que recurrir a la investigación experimental. Veamos los tipos de investigación experimental. En el primer término tenemos el diseño preexperimental. En este diseño de investigación experimental solo se analiza una variable y esta no se manipula, por lo cual no es necesario un grupo de control. Podríamos decir como ejemplo un curso educativo. Cuando tenemos un curso educativo podríamos hacer este tipo de diseño preexperimental haciendo una prueba de los conocimientos previos antes del curso, y una vez que finaliza el curso podríamos hacer una prueba a los participantes del curso para determinar qué aprendizajes obtuvieron. Entonces ahí, si se da cuenta, solo existe una variable y esta pues al final no se manipula, porque solo vamos a determinar qué conocimientos obtuvieron las personas que cursaron esta situación, este curso educativo. El segundo tipo de investigación experimental es aquel que se conoce como diseño experimental verdadero. Pretende establecer la relación entre causas y efectos a partir de un estricto protocolo de control. Tiene como base el análisis estadístico para poder comprobar o refutar la hipótesis. Y es aquí donde entonces podríamos hablar, por ejemplo, de algunos estudios de sangre, como ya hablábamos minutos anterior, con anticipación. Y así entonces el diseño experimental verdadero es aquel que va a tener esta cuestión sobre todo de mostrar de manera, digamos, controlada a través de un grupo de personas, pues cuáles son los resultados, por ejemplo, de alguna situación de enfermedades, ¿verdad? En tercer término tenemos otro tipo que es el diseño cuasi experimental. Este método se usa más en el mundo de las ciencias sociales, ya que es muy útil para determinar tendencias generales en el comportamiento de los grupos estudiados. Y así entonces el cuasi experimental es aquel que vamos a utilizar sobre todo en las ciencias sociales y que ayuda a determinar las tendencias, por ejemplo, de personas que tienen estudios universitarios, las tendencias que existen de personas que no tienen estudios universitarios, y así entonces intentar explicar situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a un salario, entre otras situaciones. Veamos algunos ejemplos para poder entender un poco más la situación de la investigación experimental. En primer término podríamos hablar de estudios sobre los efectos secundarios de un nuevo medicamento. Podríamos hacerlo a través de un grupo de control que consumirá un placebo y otro grupo de control que consumirá el medicamento en fase de experimentación. Y así entonces tendríamos acá la posibilidad de determinar qué tanto está funcionando ese nuevo medicamento. Obviamente las personas que van a participar, los grupos de control, no van a estar enterados de quiénes están consumiendo el placebo y quiénes están consumiendo el medicamento. Otro ejemplo que podríamos anunciar es la situación de verificar si existe predisposición en los adultos a perpetuar estereotipos de género. Al grupo 1 le vamos a presentar un bebé vestido de color azul. Al grupo 2 le vamos a presentar el mismo bebé, pero ahora con ropa, con un atuendo en color rosa. Y así entonces, a través de alguna entrevista de preguntas concretas, estaremos nosotros mostrando y tratando de explicar esta situación de la predisposición de las personas a que se mantengan, ¿verdad?, los estereotipos de género. Y con esto entonces les damos fin al video. Por supuesto, muchísimas gracias por su atención. Reiteramos, los invitamos a que se suscriban a este canal. El área de comentarios está abierta. Si usted tiene alguna pregunta o alguna propuesta de video, por supuesto estaremos súper al pendiente. Y también, pues recuerde, tenemos nuestra página de Facebook. Allí van a poder encontrar infografías gratis.